Bien, damos gracias una vez más al Señor por sus favores, por estar de nuestro lado, por ser por nosotros. Usted sabe que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es una pregunta que Pablo hace ahí en la epístola a los romanos, ¿eh? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ir en contra de los hijos de Dios? ¿Quién podrá presentar algún argumento? ¿Quién, sobre todas las cosas, mire, quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá acusarnos? ¿Podrá el mundo acusarnos de que estemos aquí en esta mañana reunidos, alabando el nombre de nuestro Dios? Déjeme decirle, han intentado acusar a las iglesias. Pero yo doy gracias al Señor, ¿verdad?, de que nos hemos dispuesto a reunirnos y a congregarnos bajo las medidas de seguridad y los protocolos que se han establecido. Dios es por nosotros. Dios ha sido en favor nuestro, nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha sustentado. Y la bendición que nosotros podemos contar en la mañana de hoy es la bendición de su palabra en medio de nosotros. Es la bendición de ser ministrados por su palabra. Y nosotros damos gracias a Él porque su palabra no ha faltado en todo este tiempo. Él nos ha llevado de la mano por medio de su Espíritu para que su palabra siempre esté presente en medio de su iglesia. Así que damos gracias a Dios y quisiéramos ir justamente a su palabra. Acompáñeme a Mateo, capítulo número 5. Mateo, capítulo número 5, por favor. Esa es una porción que corresponde al Sermón del Monte. Una porción que vamos a tomar como introducción en este momento, porque yo tengo una obsesión con aquellas declaraciones del Señor Jesucristo que son repetitivas en la palabra de Dios. Usted sabe, esas declaraciones, esos discursos o esas palabras, esas enseñanzas, esas instrucciones, esos principios que el Señor no dijo una vez, no, dijo más de una vez, dijo 2 veces, o dijo 3 veces. Cuán importante era la muerte, los padecimientos y el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Era crucial para el ministerio terrenal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo no vino a morir de viejo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo vino para morir en una cruz, colgado de un madero, y allí colgado derramar su sangre en favor de los pecados de todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. El Señor vino a eso. Y la realidad, mi amado hermano, es que la muerte del Señor Jesucristo, el impacto, la importancia, lo vemos reflejado en esto que le estoy diciendo. El Señor avisó muchas veces a sus discípulos la necesidad de ir a Jerusalén, padecer a manos de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos, ser muerto y resucitar al tercer día, como está escrito de él en las Escrituras. El Señor Jesucristo avisó esto, anunció esto en más de una ocasión. Por eso yo digo que las cosas que el Señor Jesucristo repite, usted no ve que siempre decimos que cuando vemos al Señor Jesucristo diciendo de cierto te digo, eso es algo muy importante, ¿sí o no? Amén. Porque la realidad de la lingüística y de la expresión, no solamente oral, sino también escrita, de esos idiomas, el arameo, el hebreo, ¿verdad? Era que carecía de superlativos. Y esa herramienta de la repetición suplía
el énfasis que usted y yo podemos ponerle hoy, ¿verdad? A un adjetivo cuando estamos hablando. Entonces el Señor Jesucristo, esta porción de Mateo capítulo 5, y vaya a los versos 27 al 30, la compartió con sus discípulos en una declaración discursiva grandiosa allí en el monte, en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Sin embargo, hoy en Mateo 18 nosotros vamos a ver la misma instrucción, exactamente la misma instrucción del Señor. Parece que es importante entonces. Parece que entonces tiene relevancia esta instrucción, este principio bíblico que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, porque ya el Señor se refirió a él. Mateo 5, verso 27 al verso 30, dice la palabra de Dios allí. Mateo 5, verso 27 al verso 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. No es necesario que te acerques físicamente a una persona. Si ya la has codiciado con tu mente, con tu corazón, con tus ojos, ya adulteraste con esa persona en tu corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Enseña el Señor Jesucristo en su palabra acerca del infierno? Abundantemente. Abundantemente. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermano, el infierno es un lugar real. Es un lugar real, literal, que arderá por los siglos, conteniendo en su seno, dice la palabra de Dios, a Satanás y a sus ángeles que cayeron junto con él. Para ellos fue diseñado, fue creado el infierno, el lago de fuego. Pero la palabra de Dios dice que también estarán allí las almas de todos aquellos que rechazaron a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Porque llegará aquel día en que el libro de la vida será abierto y todo aquel que no se hallara inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice la palabra de Dios? Será lanzado al lago de fuego. El infierno es un lugar literal y el pecado, mi amado hermano, es la garantía de entrada al infierno. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice la palabra de Dios. De manera que el pecado es algo, mi amado hermano, que debiéramos querer evitar a toda costa. Ahora, ¿cómo podemos, si esa es nuestra naturaleza, cómo podemos evitarlo? Cuando el pecado es justamente nuestra naturaleza. La respuesta para esta pregunta, que parece tan obvia y tan aplastante, es una respuesta en dos sentidos. ¿Qué hacer con respecto al pecado? Si es la garantía de entrada al infierno, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer siendo que es mi naturaleza? Mi naturaleza es pecaminosa. ¿Qué puedo hacer entonces? Dos respuestas. Primero, nada.
Nada. Usted no puede hacer nada con respecto al pecado. Usted no puede perdonarse el pecado que usted ha cometido y usted no puede evitar el pecado que aún no ha cometido. Nada. Usted no puede hacer nada con respecto al pecado. El pecado está siempre delante de nosotros y somos propensos a él porque esa es nuestra naturaleza. Y ninguno que ha venido a Cristo ha partido con el Señor habiendo sido santo, santo, santo. El único que ha pisado esta tierra y ha sido perfecto es el Señor Jesucristo. Amén. Usted y yo, por más que amemos al Señor, usted y yo, por más que querramos glorificar su nombre con una vida de santidad, apartada del pecado, del chisme, de la murmuración, de la vagancia, porque la ociosidad, el saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿qué es? Pecado. Cuando usted y yo vivimos de esa manera, atentos, atentos, en todo momento. Óigame, y esto no es peyorativo, yo no estoy criticando esta actitud. Ojalá que así que vivamos, ojalá que esa sea la manera en la que vivamos diariamente, atentos a todas las cosas para no desagradar a aquel que vertió su sangre por mí. Pero mire, es que no hay manera. Es que nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado. Ese es el designio de nuestra carne, dice la palabra de Dios. Nada. ¿Qué podemos hacer entonces, dado que nuestra naturaleza es pecaminosa? Nada. Ahora, la otra respuesta tiene un nombre propio. ¿Qué podemos hacer entonces, dado que nuestra naturaleza es pecaminosa? Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Lo que usted y yo podemos hacer ante la condición de pecado, esa condición inexorable que nos aplasta y que si nosotros no procedemos a Cristo, mire, todas las cosas permanecen así hacia una eternidad en condenación, hacia una eternidad en condenación, porque usted y yo nacemos en pecado. Usted y yo no nos volvemos condenables cuando cometemos el pecado. Usted y yo nacemos en pecado. Usted y yo nacemos en una condición de condenación. Y el destino natural de nuestra condición es el infierno, es la condenación eterna. Nosotros nacemos como enemigos de Dios. La excepción, lo sobrenatural que ocurre cuando nosotros venimos a Cristo, es que Él cambia el curso eterno de nuestras vidas. ¿Amén? Él cambia el curso eterno de nuestras vidas. Y entonces ya nosotros no nos dirigimos hacia la condenación eterna, sino que nosotros nos dirigimos hacia la gloria eterna, hacia la vida eterna que solamente Cristo puede dar. Eso es lo que sucede. La palabra de Dios nos muestra esta verdad por medio de boca del propio Señor Jesucristo. Él es el que dice que sea lo que sea que nos esté causando pecar, debemos tomar medidas drásticas. Porque hay muy poco que hacer con respecto al pecado. De hecho, solamente hay una sola cosa, y es Cristo Jesús. Y una vez estamos en Cristo, habiendo sido nuevas criaturas, una vez en Cristo, tenemos que continuar batallando con el pecado. Tenemos que seguir batallando con el pecado. La única diferencia, gloriosa diferencia, es que ahora tenemos herramientas. Amén. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y ya la batalla no es infructuosa. Ahora la batalla es en victoria constante. Amén. Es en victoria, de día en día, de gloria en gloria. De gloria en gloria. Y usted y yo no debiéramos estar batallando con los mismos pecados que batallábamos cuando vinimos a los pies de Cristo Jesús. Debiéramos estar, mire, escalando. Que una caída, sí, pero levántese, pide perdón, sigue caminando hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo. Esa es la vida del cristiano. El cristiano tiene herramientas. El cristiano, sobre todas las herramientas, tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Amén. Tiene el Espíritu de Dios como un sello indeleble allí, indeleble, no por la calidad del papel, sino por la calidad de la tinta. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. De
De manera, mi amado hermano, que usted y yo tenemos un compromiso con la santidad a la que Dios nos ha llamado cuando nos salvó. El propio Señor Jesucristo, que es es la única respuesta ante el pecado. Es la única respuesta ante el pecado. ¿Qué hacer con el pecado? Bueno, de primera, nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ahora, si me viro así y pongo atención al Evangelio, Cristo Jesús. Cristo Jesús es la única alternativa ante el pecado. Ese mismo Señor Jesucristo es el que estableció, mire, la necesidad de medidas drásticas, extremistas, si usted quiere, herméticas, medidas inflexibles, medidas que nosotros vamos a leer esta mañana. En esta porción de Mateo 18, leímos una introducción en Mateo 5, muy similar, semejante, ¿verdad? Prácticamente a la porción que vamos a leer en Mateo 18, versos 7 al 9. Solamente vamos a ver esos 3 versículos en esta mañana, en este mensaje que hemos titulado así, medidas drásticas. Medidas drásticas. Óigame, mi hermano, no hay nada por lo que valga la pena perderse la gloria venidera. Amén. No hay nada por lo que valga la pena perderse una eternidad delante de nuestro Dios, disfrutando las mansiones eternas y la gloria eterna que Él prepara para nosotros en los cielos. Tenemos que tomar medidas drásticas con respecto al pecado. ¿Usted piensa que Dios en su soberanía, la persona del Padre, en consenso con la persona del Espíritu Santo y en consenso definitivamente con el Verbo de Dios, con el Hijo, ¿usted piensa que tomaron una medida suficientemente drástica cuando dijeron: yo mismo iré a buscar a mis ovejas? Yo me haré como uno de vosotros en la persona de mi Hijo, en la persona de mi unigénito, y voy a ir a ser expuesto a vituperios, a ser expuesto a vejaciones, a insultos, a desprecios, a morir la muerte más vergonzosa que pueda haber, que pueda existir, una muerte maldita, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, dice la palabra de Dios. Yo voy a ir y yo me voy a hacer como uno de vosotros en la persona de mi unigénito, amado, mi Hijo, y voy a morir en una cruz. Y voy a sentir en la humanidad que adquiriré, en el cuerpo, en la carne, los dolores desgarradores de las heridas y del martirio físico. ¿Usted cree que sea una medida drástica? Yo creo que sí. Yo creo que es una medida drástica. Yo tengo 3 hijas y yo no podría ni siquiera concebir la idea de entregar una de ellas a morir por aquellos que son mis enemigos y que me rechazan. El Señor Jesucristo entregó a su Hijo unigénito. Eso es una medida drástica. Entonces, mire, mi hermano, Mateo 18, 7 al 9, medidas drásticas. Vamos a verlo en esta mañana, cómo usted y yo estamos llamados a tomar medidas drásticas con respecto al pecado. Dice la palabra de Dios allí: ¡ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ya usted sabe, el domingo pasado, ¿verdad? Mejor le fuera a este hombre, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ay de aquel hombre. Lo dice el verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno.
Y si tu ojo te es ocasión de caer, mira, sácalo. Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos has regalado en esta continuidad del estudio de las Escrituras, oh Señor, y nos has colocado delante de esta porción, delante del peso de tu voluntad a través de esta porción de tu palabra, oh Señor, y lo que queremos es que, oh Señor, ese peso de tu palabra pueda aplastar nuestros corazones, pueda, oh Dios, confrontarnos hasta el punto, oh Dios del cielo, de asumir compromisos, de transformaciones y de cambios drásticos, de medidas drásticas en nuestras vidas. Señor, para glorificarte con una vida de santidad. Siempre dependeremos del sustento de tu Espíritu Santo. Sabemos que tú tienes, oh Señor, a bien preservarnos y guardarnos sin caída. Pero nosotros, oh Padre amado, queremos testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas por medio de vidas santas, vidas apartadas del pecado, apartadas de la iniquidad en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, apartados de iras, griterías y contiendas, celos amargos. Ayúdanos, oh Dios, a vivir vidas que te glorifiquen, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La idea que el Señor comenzó a desarrollar en este capítulo 18 sobre la sencillez del carácter del cristiano, comparándolo con un niño, como un niño ingenuo, humilde, pequeño, vulnerable, sujeto a la autoridad. Esa idea, el Señor Jesucristo no la ha cerrado, no la ha concluido todavía, porque de allí partimos y caímos en esta porción, en esta mañana, para poder abundar en el desarrollo, en el flujo de la idea del Señor Jesucristo a través de toda la porción. Recuerden que el capítulo 18 está dividido en dos grandes partes. Esa primera parte que habla acerca de esta necesidad imperiosa en el que se llama cristiano, de poseer un carácter humilde, dispuesto a humillarse a sí mismo delante de su Dios. Es lo que predicábamos el domingo pasado. Humillarnos delante de nuestro Dios. ¿Requerirá eso que en algún momento nos veamos humillados delante de los hombres? Es posible. Pero usted y yo debemos entender que es delante de Dios que nosotros estamos humillándonos. En todo tiempo y en todo momento tenemos que humillarnos y tener corazones humildes. Nuestras respuestas, aun cuando seamos vejados o vituperados o cuando sea violentado nuestro derecho, por más fundamental que usted considere, usted tiene que ser capaz de dar una respuesta humilde, no una respuesta arrogante, no una respuesta avasallante. Esa es la respuesta humilde y ese es el carácter humillado que el Señor espera de cada uno de sus hijos. Y esa fue la porción que nosotros vimos en esa primera parte, pero todavía no hemos concluido esa primera parte. Luego el Señor Jesucristo en el capítulo 18 termina tratando el tema del perdón en la iglesia y cómo debe perdonarse al hermano. Cómo yo debo abordar a un hermano que pecó y me ofendió con su pecado. Cómo yo debo abordarlo. Y esa verdad particular también la vamos a ver en este capítulo 18. Pero en cuanto a los versos 7 al 9, que nosotros veremos en detalle en esta mañana, nosotros podremos ver que son una reiteración de una terrible advertencia que nosotros ya leímos y que se encuentra allí en el Sermón del Monte. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo
y échalo de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Ahora bien, a menos que nosotros tengamos en nuestra mente, ¿verdad?, la pintoresca imagen de un pirata del Caribe que anda con un ojo menos, con un parche, ¿verdad?, y con una mano menos, o un garfio en la mano. Entonces, a menos que tengamos esa imagen, nosotros a lo mejor pudiéramos pensar que el Señor Jesucristo está hablando de manera literal. Déjeme decirle, el Señor Jesucristo está usando una hipérbole, ¿de acuerdo? Hermanos, hermanas, pueden respirar. El Señor Jesucristo no está directamente, literalmente, ordenándonos que nos saquemos un ojo o que nos cortemos una mano. Mire, el sacrificio del Señor Jesucristo cubre todo pecado y cubre toda expiación por el pecado. Si no hubiera sido una expiación suficiente, tal vez nosotros tendríamos que andar mutilándonos y a lo mejor a mí me quedara el soquito de todos mis miembros. Pero el Señor Jesucristo fue a una cruz suficiente a padecer una expiación suficiente por el pecado de los hombres. De manera que usted y yo, no debemos entender que el Señor está hablando en términos literales cuando escuchamos esta declaración, sino que está empleando una forma de hablar que es conocida como hipérbole. La hipérbole es una exageración, ¿verdad?, en términos literarios, es una figura literaria que nos permite exagerar un poco, ¿verdad?, lo que es obvio cuando estamos escribiendo, cuando estamos también de forma muy natural, cuando nos estamos expresando, cuando estamos hablando. Es como decir, bueno, esta funda que tú me has puesto a cargar, tú pesas 1 tonelada. Bueno, ¿quién dijo que pesa 1 tonelada? Eso es una hipérbole. O cuando usted le dice, oye, tengo toda la mañana aquí, mentira, tiene 1 hora esperando. No es toda la mañana, eso es una hipérbole. Son formas del idioma, son formas del lenguaje, y el Señor Jesucristo también estaba utilizando esta hipérbole en este momento. Ahora, si el Señor Jesucristo utilizó una hipérbole de esta crudeza y de esta magnitud, es porque las medidas que usted y yo tenemos que tomar con respecto al pecado son medidas drásticas. Son medidas drásticas. El propósito del Señor, al decir de manera hiperbólica que los pecadores deben arrancarse los ojos o cortarse las manos, es magnificar en la mente de los oyentes la atroz naturaleza del pecado, la crudeza del pecado. Mire, mi hermano, mi hermana, el pecado es una cosa tan grave. El pecado es una cosa tan grave que hasta las cosas que son buenas y positivas y justas son magnificadas por el pecado. La palabra de Dios dice que la ley es santa, justa y buena. Pero el pecado es tan malo, que para verse extremadamente como es, extremadamente malo, dice la palabra de Dios allí en Romanos, que la ley se impone y la ley se muestra como se muestra justamente para que el pecado se vea en toda su magnitud. La ley no puede perdonar nuestros pecados. Sin embargo, la actitud se ve sumamente pecaminosa cuando la ley dice: no robarás, no hurtarás, no cometerás falso testimonio. Antes de que la ley dijera eso, bueno, pues déjame decirte que aún era malo. Pero para que el pecado se viera realmente como es, Dios estableció su palabra, Dios estableció su normativa en medio de nosotros.
Y eso ha sido capaz de resaltar la profundidad y la dimensión del pecado en medio nuestro. El pecado, mi amado hermano, abrió un abismo entre el Dios creador y su creación. La palabra de Dios nos habla de el pecado como toda acción o pensamiento contraria al carácter de Dios. Y el resultado del pecado es la muerte espiritual, dice la palabra. El resultado del pecado es la muerte espiritual, muerte de la cual nuestro Señor Jesucristo quiere preservarnos. Por eso declara palabras tan duras como en esta ocasión, definiendo el problema de los tropiezos en la vida del creyente. Y para esa definición el Señor usa un término en esta porción de su palabra. Él utiliza el término escándalo, que ya usted y yo lo hemos visto en otras ocasiones. Ese término en el idioma griego original es la palabra, es el término que se utilizaba para identificar la parte de una trampa donde se ponía la carnada, la parte de una trampa donde se ponía el cebo, donde se ponía el pedacito de queso o el pedacito de salami. ¿Usted se acuerda de esas ratonerita que había, que tenían un ganchito, un alambrito? Ese alambrito, ¿dónde te ponía el pedacito de queso? Ahí en la madera, tiraba. No, usted armaba la trampa y quedaba un filito de alambre ahí medio tenso, ¿verdad? Entonces ahí usted ponía el queso, el salami, usted ponía ahí el pedacito de jamón. Ese alambrito era el escándalo de esa trampa. Esa es la palabra que se utiliza aquí en esta porción. ¿Por qué? Porque es el elemento que en sí mismo no representa necesariamente algo negativo o un pecado, pero puede hacerme caer en una trampa mortal, puede hacerme caer en el pecado, puede hacerme caer en una trampa mortal. Eso es lo que la palabra de Dios identifica en esta porción como tropiezo, escándalo. Por extensión, mi amado hermano, escándalo también se utilizaba para identificar a la trampa completa, al lazo o a la trampa misma en su totalidad, como lo vemos en Romanos capítulo 11. Acompáñenme allí, Romanos capítulo 11, verso 9. Romanos capítulo 11, verso 9, para que nosotros veamos esa referencia del apóstol Pablo acerca de lo que el salmista, ¿verdad?, decía, en este caso, el propio rey David, escribiendo Romanos 11, 9, dice Pablo, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa, y allí la palabra es pagis, y en red, en tropezadero, escándalo, y en retribución. Y ahí están las dos palabras, trampa y tropezadero, identificando que son dos elementos particularmente distintivos en el escenario de una trampa. Por eso, mi amado hermano, como vimos en Mateo capítulo 16, el Señor le reclamó al apóstol Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres escándalo, me eres tropiezo. Porque en las palabras de Pedro el Señor percibió una trampa que Satanás le había tendido. Mi amado hermano, por todo esto, ¿verdad?, por la etimología del término, por la manera en cómo el Señor utiliza, ¿verdad?, esta expresión, esta palabra escándalo, que es una palabra que en el Nuevo Testamento se emplea siempre de manera metafórica, por lo general acerca de todo aquello que suscite prejuicio o que venga a ser un obstáculo para otros, lo que les haga caer. Por eso el Señor lo utiliza en estas exclamaciones iniciales de la porción que estudiaremos, donde Él expresa sus ayes por los tropiezos. Y ese es el título de la primera parte en esta mañana. Ayes por los tropiezos. El Señor Jesucristo comienza
a declarar una serie de lamentaciones y ayes. Mira el verso 7. Ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan. Es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El Señor exclama sobre el mundo por los tropiezos. Ay del mundo. Y lo hace porque irreparablemente, mi amado hermano, con todo y su connotación negativa, vendrán los tropiezos. Y eso es lo que constituye la segunda declaración del Señor Jesucristo en ese versículo, porque es necesario que vengan los tropiezos. Y tercero, la tercera declaración que el Señor Jesucristo hace es que Él declara esa grave advertencia sobre aquellos por medio de los cuales vienen los tropiezos. Ay de aquel hombre. 3 declaraciones. Pero de esas 3, mi amado hermano, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, la más intrigante es esa segunda declaración del Señor Jesucristo, donde Él dice, porque es necesario que vengan los tropiezos. Yo no sé si ustedes como yo, pero a mí me gusta hacerle preguntas a la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario que vengan los tropiezos? ¿Por qué es necesario que vengan los tropiezos? La palabra de Dios responde a esa pregunta. Yo le voy a dar 4 respuestas en esta mañana. Primero, ante todo, mi amado hermano, porque la palabra revelada de Dios siempre tiene cumplimiento. Ese es el primer fundamento que usted y yo debemos entender ante todo cuestionamiento, todo escenario, ¿verdad?, que nos coloque frente a un cuestionamiento particular sobre los designios de Dios, los planes de Dios. ¿Por qué es necesario que vengan los cuestionamientos? Bueno, ante todo, porque su palabra debe ser cumplida cabalmente en todo su contexto. Ella tiene un cumplimiento perfecto en todo tiempo y ella ha revelado que los tropiezos y la presencia del pecado y los efectos del pecado permanecerán mientras haya vida en esta tierra. Pero la palabra, ante todo, debe ser cumplida, debe cumplirse. Ella tiene la autoridad inherente para cumplirse, para ser cumplida y para glorificar al Dios de los cielos que la reveló en su cumplimiento. Mateo 26, 52 al 54 dice el Señor Jesucristo, vuelve tu espada, hablándole a Pedro, vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero oiga cómo dice. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así esto acontezca? Por más adversidades, por más situaciones, por más aflicciones, por más tropiezos que usted y yo podamos ver, es necesario que la palabra de Dios tenga un cumplimiento. Ese es el primer fundamento que usted y yo debemos considerar cuando estamos respondiendo a este tipo de preguntas. Ahora, ella dice que los tropiezos y la presencia del pecado y los efectos del pecado permanecerán, estarán en medio nuestro mientras haya vida en esta tierra, mi amado hermano. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Antes del diluvio, el Señor, Dios de los cielos, declaró que no contendería más con el hombre, porque el designio del corazón de ellos era continuamente el mal. Oye, ya, yo no voy a bregar con ustedes. No voy a bregar con ustedes. El pecado ha hecho un daño horrendo. Horrendo. No es que yo no lo sabía, pero ya, yo no voy a seguir contendiendo con ustedes. Es más, y le voy a poner límite a su edad, 70 años. ¿Usted se acuerda de esa porción, verdad? Génesis capítulo 6, antes del diluvio. Bueno, pues mire, a Caín se le dijo, el pecado siempre estará a las puertas. El pecado siempre estará a las puertas. Con todo, le dice a Caín, con todo, una revelación maravillosa que tiene que ver justamente con la capacidad que aquel hombre renovado, aquel hombre restaurado,
reconciliado a la imagen de Cristo, la capacidad que este hombre tendría de lidiar con el pecado. Dice Dios a Caín, el pecado siempre estará a las puertas. Con todo, tú te enseñoreas de él. El hombre que ha sido restaurado, regenerado a la imagen de Cristo, puede lidiar con el pecado. Amén. Tiene herramientas, ya lo dije desde el principio en esta mañana. Usted batallará con el pecado, pero usted puede hacerlo. Usted puede lidiar, usted podrá lidiar en victoria contra el pecado. Esa es la realidad. Pero el pecado siempre estará en medio nuestro, siempre estará en medio nuestro. Cosa que no es justificación para nosotros avanzar hacia el pecado gustosamente. No es lo mismo caer en pecado que ondearse hacia el pecado, que tirarse hacia el pecado. No es lo mismo. Entonces, la palabra de Dios, de manera muy clara, ¿verdad?, advierte acerca de la condición perenne del pecado mientras haya vida en esta tierra. Génesis 8, un contexto post-diluviano ya. No, ya no es antes del diluvio, no, ahora es después del diluvio. Ah, bueno, Señor, pero tú arrasaste con todo. Ya entonces, ¿verdad? Ya todo está limpio. No, el pecado permanece, mi hermano. Vaya conmigo a Génesis 8, por favor. Génesis 8. Porque ese juicio no fue para salvación eterna y restauración de un nuevo orden espiritual y una relación con Dios. No, el pecado permanecía. El pecado permanecía en el corazón del hombre. Génesis 8, verso 21. Dice la palabra de Dios allí, y percibió Jehová olor grato cuando Noé y sus hijos presentaron ofrenda y sacrificios a él, habiendo salido del arca. Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y mire lo que dice allí, lea conmigo. Porque el intento del corazón del hombre era malo, fue malo desde su juventud. Eso es lo que dice ahí. No es que fue malo y que ya yo resolví esto con el diluvio, no. Sigue siendo malo. ¿Usted me entiende? El intento del corazón del hombre, ¿qué dice? Es malo. Sigue siendo malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y a mí este verso 22 siempre me da esa confirmación de la continuidad del orden de Dios en medio de su creación, con todo el equilibrio de sus designios para con lo creado, a pesar de que el pecado ha afectado lo creado. Miren cómo dice allí, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, y el hombre continuará en su pecado, siendo malo. Es más, mire, vamos a volar 65 libros, váyase a Apocalipsis. Claro, no pase a través de cada uno de ellos, vaya directo a Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis 22, verso 11, para que usted vea cómo el Señor Jesucristo declaró allí la realidad de que, mire, el que es malo, el que es injusto, ¿qué dice ahí el versículo? El que es injusto, sea injusto todavía, siga siendo injusto. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El pecado, el pecador, mire, que continúe, dele para allá. En otras palabras, tú eres malo, injusto, pecador, inmundo, dale para allá, no te preocupes, dale para allá. Ahora va a haber un juicio, va a haber un juicio. El Señor Jesucristo vendrá, amén, y va a juzgar el pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra, mi hermano. No ha sido una construcción argumentativa. Eso es lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, espérate. El que es injusto, que le dé para allá. Sea injusto todavía.
El que es inmundo, que sea inmundo todavía. Ciertamente, el que es justo, practique la justicia todavía, dice el versículo. Y el que es santo, mire, santifíquese todavía. Siga perfeccionando la santidad en el conocimiento de la voluntad de Dios para la gloria del nombre de Cristo Jesús en su vida. Siga haciéndolo. Siga adquiriendo el conocimiento de la voluntad de Dios por medio de su palabra y siga practicando la santidad en ese proceso. Pero el que es malo, que siga siendo malo. Que siga siendo malo. Que Dios estableció un tiempo, una fecha, solo que no ha sido revelada, pero nosotros sabemos que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, mi hermano, ¿por qué es necesario que vengan los tropiezos para no perder la idea original de este argumento? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y ella dice que el pecado continuará, que el pecado tiene presencia en medio nuestro. Por eso es que es evidente, es ineludible que vengan los tropiezos, porque el pecado tiene una presencia en medio nuestro todavía. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Pero tercero, hay muchas situaciones que a causa del pecado del corazón del hombre representan tropiezo para algunos, pero continuarán ocurriendo porque forman parte de nuestra cotidianidad y del discurrir de la vida natural y no son pecaminosos en sí mismos. Pero el pecado en el corazón del hombre encuentra tropiezo en algunas cosas y por eso es necesario que se den los tropiezos. Es necesario que se den los tropiezos. Tome, por ejemplo, el escenario, ¿verdad? Tan común de una joven o de una dama cristiana que por más recato que ella use en su atavío y por más prudencia, es una dama que atraiga la mirada de los hombres. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Es culpa de la hermana? ¿Ya me está entendiendo? ¿Por qué es que la palabra de Dios dice que es necesario que haya tropiezo? Porque es ineludible. El pecado en el corazón del hombre ha hecho un trabajo tan fino y tan malo que nos coloca de manera vulnerable espiritualmente para nosotros ser impactados constantemente por cosas que aún no son pecado en sí mismas, pero nuestra pecaminosidad interior hace que esas cosas sean pecado, sean tropiezo para nosotros, sean escándalo para nuestras vidas. ¿Usted me ha entendido? ¿O no me ha entendido? Esa es la realidad de lo que nosotros estamos viendo. Y esa es la realidad de lo que nosotros vimos en esa porción de Mateo 5. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, evidentemente una mujer ajena, porque ya está hablando de adulterio, ¿verdad? Entonces, mire, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál es el tropiezo en ese caso, entonces? El escenario es el de una mujer codiciada por los ojos de un hombre, pero ella no es en sí misma pecaminosa o inmoral. Posiblemente ni siquiera ande incorrectamente vestida. Pero los ojos del hombre igual la ven para codiciarla. Entonces es perfectamente lógico que ante algo externo que puede ser causa de tropiezo para mí, la palabra de Dios me diga dos cosas. Ponga atención a estas dos cosas, por favor. Primero, lo que ya vimos que el Señor Jesucristo expresó y que nos causó inquietud, que es ineludible que vengan los tropiezos. Es ineludible que vengan los tropiezos. Nuestra naturaleza de pecado convertirá incluso lo que no es impuro en algo impuro. Por tanto, es imposible que no vengan los tropiezos. Aunque no pueda desestimarse la advertencia sobre aquel por quien venga el tropiezo, porque cada quien dará cuenta a Dios sobre su responsabilidad para con los demás, sea hermano o no en Cristo.
Ay de aquel por quien venga el tropiezo. Pero lo otro que la palabra de Dios me dice es que puede que nosotros no tengamos control alguno sobre la causa del tropiezo, pero nadie puede venir a decirme a mí que no tiene control sobre su mirada. ¿Usted me está entendiendo? Nadie puede venir a decirme a mí que no tiene control sobre sus ojos. Porque incluso, como yo le digo a mis estudiantes y a algunos de los jóvenes que se acercan y a quienes uno tiene que aconsejar, porque uno nota algunas cosas o recibe algunos reportes particulares, y uno tiene que decirle, mire, mire ahí, es ahí a los ojos que usted tiene que mirar. Usted no tiene que estar viendo el cuerpo de su amiguita, es a los ojos que usted tiene que mirar. Esa es la misma forma en la que nosotros tenemos que manejarnos en todo contexto con respecto a nuestros ojos. No es eso lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia? Sácatelo. Fíjate que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, no dice si tu ojo te es causa de tropiezo. No, la causa de tropiezo regularmente es externa, pero mi ojo me es ocasión de caer por esa causa de tropiezo. ¿Se entiende la diferencia? Si tu ojo te es causa de caer, si es por tu ojo que podrías caer en ese tropiezo, entonces sácalo y échalo de ti. Así de radical es la instrucción del Señor Jesucristo. Sácalo y échalo de ti. Con todo lo que eso representa en términos metafóricos, en términos hiperbólicos, todas las drásticas medidas que usted y yo tenemos que tomar para evitar tropezar con aquello, ¿verdad? Que ha surgido. Oye, no tengo control sobre ello, pero sí tengo control sobre mi testimonio, sí tengo control sobre mis ojos, sí tengo control sobre mis pies, sí tengo control sobre mis manos. Entonces la palabra de Dios es sabia al decir que los tropiezos continuarán irremediablemente. Es necesario que continúe el curso de la vida con su carga de pecado, y con ello vendrán los tropiezos. Esa es la realidad. Es ineludible. Y eso nos lleva a una conclusión particular que es, de hecho, el contexto instructivo de esta porción. Y lo vamos a ver en un momento. Pero cuarto, finalmente, tal como ocurre en medio de la iglesia, y fue de la manera en que Pablo escribió a la iglesia a los Corintios, es necesario que hayan disensiones para que se manifiesten quiénes son los aprobados, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo, 1 Corintios, capítulo 11. Y vamos a leerlo, 1 Corintios, capítulo 11, verso 18 y verso 19. Primera Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso, es necesario, es preciso que entre vosotros hayan, ¿qué dice? Disensiones, separaciones, divisiones, tropiezos. Es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, y a mí me encanta que la palabra de Dios dice allí, los que son aprobados, no los que son desaprobados. ¿Usted me entiende? La palabra de Dios allí lo que está diciendo es, para que pueda verse quiénes son los que van a responder en amor, quiénes son los que van a responder correctamente cuando hay disensiones. ¿Usted me entiende? ¿Quiénes son los que van a responder con un corazón espiritualmente maduro, en humildad, sabiendo abordar al hermano? Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo.
Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, aflicciones, separaciones, divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces tome ese escenario, mi hermano, como una prueba de nuestra fe, como una prueba de nuestra naturaleza espiritual en Cristo Jesús. Cuando haya aflicciones en medio de nosotros, debe manifestarse quiénes son los aprobados. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son los que van a responder adecuadamente en el Espíritu? ¿Quiénes son los que van a orar antes de murmurar? ¿Quiénes son los que van a acercarse al hermano antes de sacarle los pies al hermano? ¿Quiénes son los que van a expresarse con un ánimo de amonestación en amor, pero también de instrucción, de edificación? ¿Quiénes son? Por esta misma razón es que el Señor se lamenta, mi amado hermano, sobre el mundo por causa de los tropiezos. Ese es el otro ay que hay en esa porción. Porque es como si el creador de todas las cosas, mi hermano, exclamara amargamente al ver los estragos del pecado en medio de su creación. Ay del mundo por los tropiezos. ¿Usted me entiende? Ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo incluso porque en su pecado él haya tropiezo en cosas que no debiera haya tropiezo. Ay del mundo por los tropiezos. Pero es necesario que vengan por todo lo anterior que ya hemos explicado. ¿No? Ahora, eso sí, el tercer ay, o la tercera declaración, ¿verdad? Ay del hombre por quien vienen. Ay de aquel por quien vienen. Ay del hombre o de la mujer que en su falta de cuidado y falta de amor al prójimo sea emisario de tropiezos. Le iría mejor, dice la palabra de Dios, si se le ata una piedra de molino de asno en el cuello y se le lanza a lo profundo del mar. El Señor Jesucristo exclamó estos ayes sobre los tropiezos, pero el Señor Jesucristo también exclamó ayes por los que corren el riesgo del fuego eterno. Y esta es la segunda parte de esta porción, y con esto terminamos en esta mañana. El Señor Jesucristo, verso 8, dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida tuerto que teniendo dos ojos ser echado en el infierno eterno. Nosotros tenemos que tener claro que una cosa es tropiezo, mi amado hermano, y otra cosa es tentación. Son dos palabras completamente diferentes, son dos conceptos completamente diferentes en la Biblia y son dos escenarios completamente diferentes. El tropiezo puede ser algo que está ahí, que es, incluso el Señor Jesucristo dijo, es necesario que vengan, que puede darse como fruto de la cotidianidad. Ya lo vimos, ya lo analizamos en el contexto bíblico. Dios lo permite. Pero hay de aquellos por quien vengan los tropiezos, hay de aquellos que sean de tropiezo a otros. La tentación, mi amado hermano, es diferente. Dios no tienta a nadie, dice la palabra de Dios. Amén. Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. ¿Usted conoce esa porción en Santiago? ¿Sí o no? Santiago 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Así dice la versión de las Américas. La voy a leer. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice la versión Reina Valera, cuando alguno es tentado,
No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay una diferencia abismal entre el concepto y el uso del escenario de tentación y el escenario de tropiezo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo hecho, siendo consumado, da a luz la muerte, dice la Biblia. La palabra tentación o prueba, peirasmos, no es la misma palabra para tropiezo. Aunque ambas cosas tienen una connotación negativa en la palabra de Dios, peirasmos no es tropiezo, sino tentar, tentación. Pues con la palabra griega para prueba o tentación ocurre lo mismo que lo que estudiamos el domingo pasado, que ocurre con la palabra griega para humillación y humildad, que es el mismo término. Es en hebreo que existen dos términos para humillación y para humildad, pero en el griego existe un solo término. Y nosotros vimos eso la semana pasada, y ocurre lo mismo exactamente con esta palabra, peirasmos. Se utiliza para prueba también en el sentido de un propósito y efecto beneficioso, como las pruebas permitidas o enviadas por Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Es lo que leemos cuando dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí no son tentaciones en la connotación negativa para destruirnos, para destruir el testimonio de Cristo en nuestras vidas. No, ahí son pruebas, pero es la misma palabra la que se utiliza, la misma palabra griega, la misma palabra original. Entonces, ¿cuál es el papel de Dios soberanamente en todo este escenario, mi amado hermano? Pudiéramos preguntarnos, ¿envía o permite Dios los escándalos, los tropiezos? Definitivamente, Dios permite los escándalos. Nada escapa al conocimiento o al control de Dios, mi amado hermano. La iniquidad de los que ponen tropiezo, de los que están incluso en medio del cuerpo de Cristo como ovejas, siendo en realidad causa de división, no es una iniquidad ni sus responsabilidades delante de Dios que pasan desapercibidos ante el escrutinio soberano de Dios. Dios permite estas cosas. La insensibilidad de aquel que en su libertad se permite cosas que no son pecaminosas, como comidas, bebidas, o ropa, o música, pero que con ello causa escándalo a otros. Dios permite esas cosas. Aún en la iglesia, mi amado hermano. Pero sigue siendo firme la declaración del Señor. Ay de aquel por quien vengan los escándalos en medio de la iglesia. Entonces, ¿envía Dios o permite los peirasmos, las tentaciones? Dios definitivamente nos prueba o permite que seamos probados de diversas maneras. Lo que Dios no hace es tentar a nadie con el mal, porque Él mismo no puede ser tentado con el mal. Eso dice la palabra de Dios. Dios permite que seamos probados en el término de esa acepción positiva de la palabra peirasmos. Ya les dije, es un mismo término, lo único que el contexto donde se usa es el que nos dice cómo se usa el término, si es como tentación o es como prueba. El contexto, ¿verdad? En el griego es el que nos da la idea, nos da la pauta de cómo se está usando el término. Dios permite que seamos probados y las pruebas en el contexto de Primera de Pedro tienen el propósito, mi amado hermano, de que seamos hallados en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, eso es lo que dice acerca de nuestra fe. Que nuestra fe, como el oro, se prueba con candela. Aflicciones, pruebas, peirasmos. Pero eso no es tentaciones. Usted me entiende en el contexto negativo de la palabra. Dios no tienta a nadie.
Hay un tentador. El Señor Jesucristo lo venció en la cruz de Calvario. Pero la realidad es, mi amado hermano, que Dios también permite, aunque Él no nos tiente, Dios permite que seamos tentados, porque Él tiene la capacidad y la intención de no abandonarnos en la hora de la tentación. Porque Dios es fiel, dice su palabra, y no nos dejará ser tentados, más allá de qué, de lo que podamos resistir. Amén. Vaya conmigo, 1 Corintios, capítulo 10, está ahí, una porción que debiéramos conocer de memoria. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, ¿tiene control Dios del escenario de la tentación? Claro que lo tiene, porque Él está ahí, no permitiendo que nosotros seamos tentados más allá de donde podamos resistir. Amén. Digo, yo no sé si usted lo entiende, pero yo veo al Dios soberano en medio de mi escenario de la tentación. Amén. Preservándome, no permitiendo que yo sea tentado más allá de lo que yo pueda resistir. Eso es lo que dice la Biblia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación, miren, la salida. Dará juntamente con la tentación, que no la ha enviado Él, pero Él dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice la palabra de Dios. Usted sabe las veces, mi amado, que en nuestra libertad cristiana nosotros hemos sido tropiezo a otros. ¿Acaso se ha reflexionado en el tipo de tropiezo que ha sido para un hermano cuando en la libertad cristiana de cualquiera, esa persona sin ningún tipo de cuidado ingiere vino, ingiere alcohol? Sin ser pecado esto, ¿usted me entiende? Esto no es pecado. Pero usted sabe la cantidad de veces que se ha sido tropiezo a otra persona por medio de esto. Lamentable. Lamentable. Lamentable que por causa de la conciencia de otro yo tenga que estar pecando delante de mi Señor Jesucristo. Y sin embargo, es constante. Ha sido constante, reiterativa, lamentablemente reiterativo el escenario donde se ven, mire, cristianos ingiriendo en actividades privadas o a veces, mire, bueno, yo no quiero ni decirlo, pero he visto cristianos en lugares públicos. Y si usted va y le cuestiona, yo estoy en mi libertad cristiana. Óigame, pero usted no puede considerar el nivel de escándalo que eso puede ser delante de otra persona, delante de otro cristiano. Pero es que yo no entiendo. Mire cómo dice 1 Corintios 8. Ya usted está en 1 Corintios 10. Vaya conmigo, 1 Corintios 8, por favor, porque yo no entiendo. La palabra de Dios es muy clara. 1 Corintios 8, verso 9. 1 Corintios 8, verso 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, ¿qué cosa? Escándalo para los débiles. Pero que yo no soy que me estoy inventando esta preocupación. Está muy clara allí en la palabra de Dios. Pablo toma un ejemplo particular de su contexto y de su cotidianidad, porque de nuevo la cotidianidad no está en tropiezos, ¿sí o no? Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que vimos. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Tú y yo sabemos que comer de eso no es nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Se encarga en el verso 8 de hablar de todo eso.
El ídolo nada es, dice Pablo. Come todo lo que te pongan por delante. Ahora, si hay alguien que dice, hey, cuidado, ¿usted no conoce esa porción, mi hermano, 1 Corintios? Dígame que sí con la cara, por lo menos. Dice Pablo, si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ah, pero que yo tengo la convicción de que eso no es nada. Ah, pero papá, tú tienes la convicción. ¿Y el hermano delante de quien estás haciendo escándalo? Ay de ti entonces por quien vienen los tropiezos. Porque tú eres uno que está haciendo en ese momento un mensajero de tropiezo entonces para esa persona. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y dice Pablo, 1 Corintios 8:13, por lo cual, oiga bien la declaración que Pablo hace, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice Pablo? Óigame, yo no voy a comer chicharrón nunca más. No, a ti te tropiezo, yo como chicharrón. No voy a comer chicharrón, ni bofe, ni entresijos, ni hociquito, más nunca. No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano, para no ser de escándalo a mi hermano. Medidas drásticas, mi hermano. ¿Usted me está entendiendo? Medidas drásticas. Ah, pero, oye, esto ahora sí es verdad. No, mi hermano. Óigame, es que ninguno vive para sí, ni muere para sí. Amén. Todos vivimos, ya sea que vivamos o que muramos. Es para el Señor que lo hacemos. Mire, usted y yo cantamos ese verso de Romanos 14, ¿verdad que sí? Cuando estamos despidiendo a algún hermano que ha fallecido en Cristo. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, ese si morimos ahí, no es fallecer, mi hermano, en el contexto del capítulo. Es negarnos a nosotros mismos. ¿Usted me entiende? Es morir a nosotros mismos. Es todo tipo de sacrificio y de disciplina y de dominio propio y de esfuerzo personal que nosotros tengamos que ejercer muriendo a nosotros mismos en mi libertad. Óyeme, yo puedo comer carne, pero no, espérate, sí, yo puedo. Pero si a él le de tropiezo, entonces yo no voy a comer carne jamás, porque yo lo amo en Cristo. Amén. Ese es el principio bíblico que usted y yo tenemos que entender. Porque si morimos, si yo estoy dispuesto a morir a mí mismo en ese escenario, no es para mí que yo lo hago. Si morimos, es para el Señor que morimos. Amén. Eso es lo que dice la porción. Usted y yo la cantamos con otro contexto, pero eso es lo que dice. En realidad, eso es lo que la porción significa. Si vivimos, es para el Señor que vivimos. Usted sabe las veces que en la libertad cristiana algunas jóvenes o damas que se llaman a sí mismos cristianas, las veces que han sido tropiezos a varones cristianos con su vestimenta. Dígame si usted lo sabe. O usted de la que se va a poner un pañuelito verde en el cocote y va a decir, ay no, pero eso es mi derecho. Ese es problema de él que tiene un ojo débil. ¿Se me entendió? Ese es el escenario, mi amada hermana, en el cual usted debe ponerse por encima de su propia voluntad, por encima de su libertad, y usted ser capaz de morir, de negarse a sí misma para usted preservar el ojo de su hermano, porque usted le ama en Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y si nosotros estamos aquí a esta hora, 11:44, y no hemos entendido eso, entonces yo he predicado en balde. Porque eso es de eso que se trata. El que nosotros entendamos que tropiezos hay todos los días. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Ahora,
Ay de mí si yo soy la causa de tropiezo. ¿Usted me está entendiendo? Ay de mí si yo soy la causa de tropiezo. Entonces yo me voy a guardar. Yo voy a vivir una vida que agrade al Señor, muriendo a mí mismo, negándome a mí mismo. Porque todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, deje de comer carne, deje de ponerse esa ropa, si es necesario, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Eso no está claro? ¿O eso es un invento mío? Eso está claro en lo que hemos estudiado en esta mañana. Conclusión. Yo voy a leer esta porción y con esto termino. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, dice la Biblia, sino el bien del otro. Sino el bien del otro. Y por eso es que esto está tan estrechamente relacionado con el inicio del mensaje en el capítulo 18 de Mateo, en relación a la humildad, considerando al otro como superior ¿a quién? A mí mismo. ¿Usted no entiende eso? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, dice Pablo, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, dice Pablo, mira, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Eso es pollo. Eso tiene sopita. Cómaselo todo, hombre. Digo, si usted le hace daño a algo, tenga cuidado. No salga con la boca hinchada de ahí. Pero coma sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien dijere, verso 28, 1 Corintios 10, esto fue sacrificado a los ídolos, pastor. Entonces, mira, no lo comáis. No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, dice Pablo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues, y ahí está el famoso verso 31, que no me gusta dejarlo hasta ahí, la lectura, me gusta siempre leerlo hasta el 32. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y con frecuencia nos olvidamos del verso 32. ¿Qué dice el 32? No seáis tropiezo, miren, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Cristo. No le sea tropiezo, mi hermano, ni a tu hermano en Cristo, ni al incrédulo. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿sí o no? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Usted no sabe, mi hermano, el tropiezo que usted pudiera levantar en amor para que una persona pase salvación y vida eterna. ¿Usted no entiende eso? Simplemente por el hecho de usted negarse en un momento dado. Es más, óigame, y usted no está sujeto a una limitación eterna en ese sentido. Ese hermano puede crecer espiritualmente y mañana decirle a usted, mira, gracias por tu consideración para conmigo, pero yo entendí que eso no es nada. Vamos a comer un chicharroncito. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Pero es su amor y su sujeción a la palabra de Dios lo que permitirá que andemos en libertad delante de nuestro Señor Jesucristo. Procuremos no ser de tropiezo a ninguno, ni a los hermanos, ni a los incrédulos.
por la misma advertencia del Señor. Ay de aquel hombre, ay de aquella joven, ay de aquella mujer, ay de aquel hermano por quien viene el tropiezo. Usted no podrá evitar que el hermano débil tropiece con alguna de las tantas situaciones que pueden presentarse, pero que no sea por usted, que no sea por usted que se diga, ay, el hermano fulano de tal cayó en pecado. Que no sea por usted que se diga, ay, la hermana fulana de tal cayó en pecado. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, pero no seamos tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Cristo. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por la instrucción de tu palabra. Tenemos libertad en Cristo. Hemos conocido la verdad y somos verdaderamente libres. Pero tu palabra, oh Dios del cielo, establece principios claros para que aún en libertad no andemos sin un propósito que glorifica tu nombre, oh Dios. Un propósito que glorifica tu nombre, un propósito que glorifica tu palabra y que reconoce en tu palabra ese segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo yo decir, oh Dios del cielo, que amo a mi prójimo cuando no me importa la libertad en la que ando, sin reparar en el tropiezo que pueda eso representar para esa persona? Ayúdanos, danos discernimiento, oh Señor. Necesitamos discernimiento espiritual. No necesitamos una rica variedad de alternativas. Necesitamos discernimiento espiritual. Que tu espíritu nos haga sensatos delante de tu palabra y delante de los hombres, oh Señor, para poder guardarnos sin caída, pero también para poder ayudar a mi hermano a que él sea guardado sin caída, no poniendo tropiezo, oh Señor, delante de ninguno, porque conocemos, oh Señor, el impacto de tus decretos. Ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Danos discernimiento, oh Señor, dale discernimiento a tu iglesia en esta mañana, que podamos salir de aquí edificados, oh Señor, con esta tu instrucción. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, la puerta de la gracia sigue estando abierta. La puerta de la gracia sigue estando abierta. Solo requiere un paso de fe, solo requiere una decisión en tu corazón. Si tú estás conectado allí también y necesitas de Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, para que puedas vivir en una perfecta y santa libertad, para que tengas las herramientas para batallar contra el pecado y contra los tropiezos y contra las tentaciones. No podrás hacerlo sin Cristo Jesús. No podrás hacerlo sin el Espíritu de Dios morando en tu vida. Ven a Cristo. Reconócele como tu Salvador. Reconoce primero tu pecado. Reconoce que eres pecador o pecadora y ven arrepentido a sus pies. Confiésale como Salvador y Señor. Padre, obra en los corazones de tu iglesia y de todo aquel que necesite de Cristo Jesús para salvación. Nosotros, como tu iglesia, también le necesitamos, oh Señor, para crecer